Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de Psicología para Todos. Habla José Antonio Calvo, psicólogo clínico. El día de hoy vengo a hablarles sobre los ciclos vitales, el cómo se desarrolla el ser humano, cómo viaja el ser humano desde que se está concibiendo hasta que, bueno, ya nos morimos en este caso. Y desde el momento en que nacemos personas, bueno, esta es la explicación psicológica que hay, desde el momento que nacemos hasta nuestra vejez, atravesamos un viaje constante de cambios. Siempre estamos variando nuestro estado, aunque hay algo que percibimos que no cambia, que es nuestro yo. Esto es algo que me parece interesante porque he visto en unos videos de filosofía que hay como una paradoja que se llama el barco de Teseo, si mal no recuerdo, en donde, ¿qué pasa si vamos cambiando las partes con el tiempo de este barco? ¿Sigue siendo el barco de Teseo o es el barco de otra cosa? En nosotros, a pesar de que vamos progresando en el tiempo, creo que siempre nos conocemos como nosotros mismos, aunque vemos cambios. Entonces, en este caso, a pesar de que es un cambio, eso pareciera que no cambia. No me pregunten qué es eso, puede ser el alma, es la conciencia, es el yo, pónganle el nombre que usted quiera. Estos no son videos de filosofía, aunque me interesa mucho la filosofía. En este video quiero dar también un inicio, como un abreboca de cómo se llaman cada una de estas etapas, porque como es el primer video, me gustaría continuar con otros en donde me dedique a explicar cada una de ellas y les sirva a ustedes, adultos, padres, niños, adolescentes que ven estos videos, para que se entiendan más a sí mismos. Muy bien, vamos con esa explicación inicial. ¿Qué estudian los científicos del desarrollo humano? A ver, no es que haya unos científicos en específico, hay una serie de ciencias, en este caso sociales, también como la medicina, la sociología, la psicología, la antropología, en realidad una serie de ciencias que se dedican a estudiar cómo el ser humano ha venido evolucionando. Hay incluso todavía datos que faltan, mucho de antaño, habrán datos que todavía faltarán ahora. Por lo tanto, la información que estoy brindando hoy no es la información final. Siempre va a haber nuevos añadidos. Pero por ahora nos vamos a enfocar en tres ámbitos que se presentan en el estudio del ciclo vital. El primero tiene que ver con el desarrollo físico de todo ser humano. Cómo va creciendo nuestro cuerpo, cómo va creciendo nuestro cerebro, cómo cambian nuestras habilidades motoras, cómo va evolucionando o a veces también empeorando nuestra salud. El segundo aspecto tiene que ver con nuestro desarrollo cognitivo, en este caso cómo aprendemos, cómo nuestra memoria retiene información para ayudar a evocarla, cómo vamos desarrollando nuestro lenguaje, nuestra creatividad y cómo vamos perfeccionando ese razonamiento e incluso de nuevo también cómo lo vamos perdiendo. Y por último, el desarrollo psicosocial, que tiene que ver con la construcción de nuestra personalidad y cómo nuestra personalidad se mezcla con nuestro temperamento y nuestro carácter y nuestras emociones y relaciones sociales que vamos teniendo durante el desarrollo de nuestra vida. Muy bien, cada uno de estos aspectos están siempre interrelacionados o interconectados. Utilicen la etiqueta que ustedes quieran en este caso. Por ejemplo, un niño que tiene infecciones en su oído desde pequeño, frecuentemente esa infección en los oídos va a generar un retraso en el aprendizaje del lenguaje. Del mismo modo, puede llegar a pasar que los cambios físicos en la pubertad van a influir en la autoestima y en la identidad personal. Entiéndase el acné, entiéndase la grasa, entiéndase el cambio de humor, entiéndase incluso el vello facial. Estas cositas están muy conectadas con el desarrollo de nuestra personalidad, porque cuando hay esos cambios, o los aceptamos o los cuestionamos. Nos generan como una crisis en realidad. Y bueno, las etapas del ciclo vital, ya habiendo entendido que están interconectadas, se dividen en diferentes formas. Va a depender del autor, pero yo acá voy a presentar una, que son las siguientes. Bueno, antes de llegar a esas divisiones debo señalar algo. Cada una de estas son constructos sociales. De nuevo, como mencioné al inicio, consensos que se han utilizado, se han llegado, mejor dicho, para poder explicar mejor nuestro desarrollo. ¿Y por qué lo menciono? Porque cada cultura incluso tiene maneras diferentes de cómo concebir la infancia, la adolescencia, la adultez. Incluso eso ha ido cambiando con los tiempos. Por allá en los 1900 o
1020 o en los 20, en los 30, la concepción de adolescencia no era muy clara. Incluso se consideraba que ya teniendo 12 o 13, 14 años en algunas culturas ya eran adultos porque primero ya podían procrear, segundo ya tenían fuerza suficiente para ingresar a la fuerza laboral y tercero pareciera que ya había como un raciocinio de personas más adultas para poder debatir ideas. Otras culturas indígenas ni siquiera consideran que existe la adolescencia, solo que nacemos, vamos creciendo y ya en cierto punto ya somos adultos según su construcción de su cultura y sus ideales. Ahora bien, ¿cuáles vamos a utilizar? Hay un constructo que se consideran las 8 etapas del ciclo vital, pero en este caso desde el ámbito occidental. Porque, bueno, soy un psicólogo que vive en el hemisferio occidental del mundo, no puedo estar hablando del oriental o del Medio Oriente. La primera etapa se le conoce como etapa prenatal. Esta etapa prenatal se produce, en este caso el desarrollo físico, se produce por concepción, fecundación natural o por otros medios. La dotación genética que da la madre y el padre, más las influencias ambientales bajo la cual van a estar sometidos tanto esos padres como esa madre, desde el principio están influyendo. Se van a formar las estructuras y órganos básicos del cuerpo, va a comenzar el crecimiento acelerado del cerebro en el niño, va a ocurrir el mayor crecimiento físico de la vida y va a existir una gran vulnerabilidad en las influencias ambientales. En mi video, uno de mis primeros videos que hablaba sobre cómo, digamos, se va dando el desarrollo perinatal, ahí yo mencioné que claramente el estrés de la madre, vivir bajo ciertos tipos de vulnerabilidades pueden llevar a afectar al desarrollo del niño. El desarrollo cognitivo también que se da en esta etapa son las capacidades de aprender, recordar y responder a la estimulación sensorial que están sintiendo los niños en ese momento. El desarrollo psicosocial, en este caso el feto va a responder a la voz de la madre y va a sentir preferencia por ella. Después, esto se considera desde la concepción hasta el nacimiento. La siguiente etapa se le conoce como infancia y es desde el nacimiento a los 3 años. Repito, estas son edades por consenso, no porque necesariamente ipso facto tienen que ser así. El desarrollo físico es al nacer, van a operar diferentes medidas de todos los sentidos del cuerpo humano en este caso. Se incrementa la complejidad de las conexiones neuronales de los niños y estas son muy sensibles a las influencias ambientales. De nuevo va a haber un mayor crecimiento, pero en este caso del desarrollo de las destrezas motrices del niño. En el aspecto cognitivo, los niños, digamos que las capacidades que van a mejorar acá es de aprender y recordar lo que están viviendo en esas semanas. Hacia final del segundo año, los niños empiezan a desarrollar una mayor capacidad simbólica y de resolver problemas, y también se va desarrollando rápidamente la comprensión y el uso del lenguaje en los niños. Como el aspecto psicosocial acá es que los niños empiezan a desarrollar el sistema de apego. Esto se lo digo yo mucho a los papás, entre los primeros meses del nacimiento y los 3 años es donde ya se está fortaleciendo más ese sistema de apego, tanto del niño hacia los papás como hacia otros cuidadores. Se va a desarrollar la autoconciencia también de los niños. Se produce el cambio de la dependencia a la autonomía y va a aumentar el interés del niño o niña hacia otros niños. Después pasamos de la niñez temprana y aquí se considera de los 3 a los 6 años, va a darse un crecimiento, en este caso, del aspecto del cuerpo de los niños. Se van a tornar más esbeltos, más facciones parecidas a los adultos, bueno, como niños en dado caso. Se reduce el apetito y empiezan los problemas de los sueños de los niños. Por eso es que algunos padres me dicen, doctor, ¿por qué mi hijo, mi hija no está comiendo? ¿Qué le pasa? A veces sí son por cosas específicas, pero a veces son cosas esperadas dentro de estos ciclos vitales. Aparece también la lateralidad. En este caso, los niños empiezan a determinar mejor hacia qué mano utilizan más, qué pies utilizan más. Su coordinación motora gruesa y fina se empieza también a desarrollar acá y también su fuerza. En el aspecto cognitivo, los niños tienden a ser ahora más egocéntricos,
pero también está empezando la comprensión del punto de vista de otro, entender por qué el otro actúa de esa manera. Se va a consolidar mejor la memoria y el lenguaje y la inteligencia se hace más predecible, es decir, entendemos ya más o menos qué está tratando de buscar o decirnos un niño con su comportamiento. La experiencia que empiezan a tener los niños en su colegio es común y más aún la de preprimaria, en este caso prejardín, jardín, transición. Aquí los niños están teniendo estas experiencias. A nivel psicosocial, el autoconcepto los niños ya lo están desarrollando y empiezan a comprender más sus emociones y estas se hacen más complejas. Por eso también en la película Intensamente se van viendo cómo la niña empieza a tener estas pequeñas crisis en la primera y ya bueno, ya en la adolescencia empiezan a suceder otras. La autoestima de los niños en este caso tiende a ser más generalizada, se va desarrollando más una identidad de género, en este caso me siento más niño o niña. Los juegos son más imaginativos, más elaborados, más estructurados y por lo común en ocasiones tienden a ser más sociales en este caso. Se empieza a dar también el altruismo, compartir. Y los niños en este caso también empiezan a ser más agresivos y a sentir más temores porque no saben qué puede pasar. Por último, la familia se torna un centro de socialización, pero también empiezan a entrar los amigos como otros factores de socialización para estos niños. Después pasamos a la niñez media, que se le considera de los 6 a los 11 años, y su desarrollo físico pasa a ser que el crecimiento ya se empieza a hacer más lento, aumenta más la fuerza y las capacidades para hacer deportes en los niños. Empiezan también comúnmente algunas enfermedades respiratorias, pero la salud en general de los niños es buena en esta etapa, más que en otros momentos de la vida. A nivel del desarrollo cognitivo, disminuye el egocentrismo, los niños comienzan a pensar de forma lógica pero concreta, se van a incrementar las habilidades de memoria y lenguaje, y estos avances en el lenguaje y la memoria le permiten a los niños de verdad verse muy beneficiados en su estudio. Algunos niños también revelan necesidades y dotes de educación más especializada para ellos en estas etapas. Y a nivel a nivel psicosocial, el autoconcepto se hace más complejo y de nuevo influye más la autoestima. La corregulación se va reflejando como que el cambio gradual entre antes era corregulado por mis padres, pero ahora me toca más regularme a mí mismo. Y acá sí los compañeros y los amigos comienzan ya a tomar una vía central en mis capacidades para socializar, más que lo que me tengan que decir mis papás. Después vamos a la adolescencia, aquí vamos desde los 11 a los 20 años. En cuanto al torno del desarrollo físico, hay un crecimiento exponencial físico, tanto de hormonas como de huesos, como de cabello, como de vello, de todo. Se presenta la madurez reproductiva. En este caso, ustedes me entienden qué quiere decir eso. Y empiezan los principales riesgos de salud que se deben a los problemas de conducta, lastimosamente como trastornos alimentarios, conductas de riesgo. Comienza más acá. Esto puede empezar un poco más abajo, pero pues según las estadísticas empiezan más en esta etapa. El desarrollo cognitivo, digamos que la capacidad del razonamiento ya pasa a un punto abstracto. Hay más razonamiento incluso deductivo científico. Persiste la inmadurez del pensamiento en algunas conductas. Digamos que es esta transición de me quiero comportar como un adulto, quiero que me sigan viendo como un adulto, pero no quiero que me exijan como un adulto, me sigo sintiendo niño de cierta forma. Entonces eso es lo que se refiere con la inmadurez como tal, en los pensamientos y conductas de estos adolescentes. Y ya acá la educación se está enfocando en preparar a los niños o adolescentes para la universidad o para el trabajo. Y en su desarrollo psicosocial, la búsqueda de identidad. Aquí incluye la identidad sexual, que también pasa a ser un objeto intenso de los intereses de esta etapa de los adolescentes. Y el grupo de pares ya ejerce una influencia tanto positiva como negativa, pero más marcada. Quiere decir que antes no lo podía generar, sí, pero aquí es más marcada. Después se pasa a la adultez temprana, entre los 20 y los 40 años.
la condición física alcanza su peak, su prime. En general, hay personas que pueden extenderse un poco más. Y acá empieza a disminuir el desarrollo físico, la fuerza física, el desempeño físico. Acá se empiezan a dar más elecciones del estilo de vida que quiero llevar para cuidar mi salud. Digamos que antes uno era un poco más descuidado, ahora sí toca prestarle más atención. A nivel cognitivo, los pensamientos y los juicios morales adquieren mayor complejidad, algo que no podíamos entender antes, ahora lo entendemos mejor. Quizás en algún momento haga un video sobre dilemas morales explicados desde la psicología. Bueno, aunque eso es más rama de la filosofía, pero como dije, me gusta la filosofía. Se llevan a cabo también elecciones educativas y laborales, a veces después de una etapa de exploración. Hay personas acá que están decidiendo qué quieren estudiar o qué quieren trabajar, e incluso de nuevo podrían haber elegido algo, pero no les gusta y quieren volver a empezar. Se da mucho en esta etapa. A nivel psicosocial, los rasgos y estilos de la personalidad ya están más estables y los sucesos de la vida generan cambios en estos rasgos de personalidad. Ya aquí están más estables, pero no quiere decir que no puedan cambiar, pero tampoco van a cambiar totalmente. Casi todas las personas en estas etapas, estoy diciendo casi todas, porque no es exacto, ya empiezan a formar hogares con hijos o parejas solas. Se casan o no se casan y viven en unión libre, dependiendo de cada país cómo sea la legislación. Después pasamos a la adultez media, que puede iniciarse ya, pasa desde los 40 a los 65 años y se empieza un deterioro lento de las capacidades sensoriales de la persona, así como de la energía, la resistencia, pero también suceden otros cambios como tal. Las mujeres empiezan a sufrir la menopausia, las habilidades mentales, acá los procesos cognitivos mentales llegan a su máximo. Se eleva la competencia y la capacidad práctica para resolver problemas, la producción creativa declina, pero es de mejor calidad. Digamos que aquí estamos más especializados y algunas personas alcanzan éxito profesional o éxito familiar o éxito relacional, llámelo como usted quiera, y su poder para generar ganancias, hablemos en términos económicos, están en su cúspide. De nuevo, esto es estadístico, y otras personas ya empiezan a experimentar el agotamiento por su profesión, quieren ya retirarse. A nivel psicosocial, desarrolla o se continúa desarrollando ese sentido de identidad y ya se produce una transición de la mitad de la vida. Ya uno se siente como ya realicé ciertas cosas y no necesito realizar estas otras. Acá ya sucede también algo que se considera como el nido vacío, que es la partida de los hijos fuera del hogar. Y llegamos a la adultez tardía, que se le llama así porque empieza desde los 65 años en adelante. Aquí el desarrollo físico es, la mayoría de las personas están sanas y están activas, pero su salud y sus capacidades físicas igual disminuyen. Va a haber disminución en los tiempos de reacción en algunos funcionamientos del cuerpo. Casi todas las personas están mentalmente alertas en estas etapas, pero algunas ya no están tan vigiles como antes. Aunque la inteligencia y la memoria también se van deteriorando, algunas personas encuentran formas de compensarlo. Entiéndase a través de escritura, grabaciones, quién sabe, incluso la inteligencia artificial nos ayuda a futuro con esto. Ya en el aspecto psicosocial se da el retiro. Acá las personas ya en estas edades buscan aprovechar más su tiempo libre, entiéndase para seguir practicando sus vocaciones o sus hobbies. Se pueden empezar a tornar o más flexibles o más inflexibles en términos de las pérdidas emocionales y también en cuanto a la inminencia de la muerte. Muchas personas en esta etapa empiezan a buscar el significado de su vida y acá toma como que un hito muy importante sobre cómo he vivido mi vida hasta esos momentos. Muy bien, hasta este momento ya doy por explicadas de manera general las etapas del desarrollo vital de las personas. Espero que esto dé un pequeño abreboca a lo que hablaré más adelante, hablar más específicamente cada una de esas etapas. Y sin nada más que decir, me despido, sino antes decir, por favor, denle like, suscríbanse a mi canal de Psicología para Todos y a mis redes sociales,
Psicología para Todos JC en Instagram y en TikTok. Y no olviden compartir esta información. Espero que esta aplicación psicológica se siga dando y llegue a más personas. Hasta luego.